Bueno, muy buenos días, bienvenidos a nuestra semilla agustiniana para este día, con la bendición del Señor para ustedes y para cada una de sus familias, augurando pues como siempre que este camino de la cuaresma pues alimentado como siempre de la palabra e incentivado por esta espiritualidad de Agustín que nos invita permanentemente a entrar en el corazón, pues nos permita preparar dignamente las fiestas pascuales, esa presencia amorosa de Cristo que resucita en nuestra vida, ¿no? Hoy quiero que nos unamos en oración de una manera muy, pero muy especial por la comunidad de Villanueva en Barranquilla, Colombia, Atlántico, por la desgracia que ha caído sobre este barrio anoche con el asesinato de un grupo de 5 o más jóvenes y cantidad de jóvenes heridos bajo la responsabilidad de alguien o de personas que pasaron creando el caos y sembrando la muerte en este sector de Barranquilla, esta comunidad de Villanueva, a quien tuve la oportunidad de servir durante varios años como pastor. Nos unimos profundamente en oración con las condolencias a cada una de estas familias y con nuestra oración al Señor para que abra mentes y corazones, para que se encuentren pues caminos de mayor justicia, caminos verdaderamente de paz, caminos de construcción de proyectos, de construcción de evangelio dentro de esta comunidad de Villanueva. Así que para cada una de estas familias, para cada uno de los servidores, para la comunidad de San Nicolás que la asiste espiritualmente, al Padre Armando, al Padre Ferney y a todos los comerciantes de Barranquilla y a todos los que tienen que ver con este sector, pues que el Señor también ponga en sus corazones el apoyo en la oración y en lo que sea necesario, ¿no? Bueno, hoy en este continuar la semilla agustiniana, vamos a hablar un poco de ese Cristo total, que es la cabeza y el cuerpo, y ver un poco cómo en el bautismo nos hacemos y nos adherimos al cuerpo y nos ponemos bajo la guía de la cabeza, ¿no? Pero cabeza y cuerpo conforman esa unidad, ¿no? Entonces vamos a ver un poco, este texto es corto y vamos a hacer un comentario de él que me parece que nos ayuda a entender cómo somos una unidad inseparable como cuerpo, la iglesia, ¿no? Y cómo esa cabeza del cuerpo que es la iglesia es Cristo y de qué manera lo propone Agustín, ¿no? Dice Agustín, aunque ya en el cielo, Cristo sigue padeciendo aquí. Bien interesante eso. Aunque ya la cabeza está en el cielo, aunque Cristo está en el cielo, Cristo sigue padeciendo aquí. ¿Cuándo padece Cristo aquí? Cuando padece su cuerpo. Él mismo ha dicho que padece. También en nuestro cuerpo, la cabeza está encima y los pies en la tierra. Sin embargo, dice Agustín, cuando te dan un pisotón, no dice la cabeza, ¿me estás pisando? Nadie ha pisado la cabeza ni la lengua. Están arriba a buen recaudo. Nada malo le ha sucedido. Sin embargo, ¿por qué de la cabeza a los pies reina la unidad? La lengua no se desentiende, sino que dice, me has pisado. Así Cristo. O sea, cuando sucede algo al cuerpo, todo el cuerpo lo siente, ¿no? Entonces vamos a ver esta reflexión que me parece deja elementos muy positivos para cultivar
el sentido de la unidad de la iglesia, ¿no? Dice, tenemos hoy un bello sermón de Agustín, todo él de carácter cristológico y eclesiológico, o sea, todo él centrado en Cristo y centrado en la iglesia, o sea, con un realce a la dimensión eclesial bajo la figura de iglesia como cabeza y como cuerpo. La iglesia entendida como cabeza y como cuerpo. O sea, nos presenta este Cristo que está muerto, que verdaderamente murió, pero que sigue vivo, se hace presente en modo real en su iglesia. Un Jesús que sigue presente y vivo de sus creyentes en medio de la iglesia. Es un texto mucho más eclesiológico, o sea, que nos pone y nos da razón de la iglesia. El argumento fundamental de Agustín, de alguna manera aquí es la controversia con este grupo donatista que decíamos, un grupo que nacido de la misma iglesia se separa. Fue precisamente el tema de la unidad de la iglesia. O sea, toda esta semilla gira en torno al tema de la unidad de la iglesia, o sea, la concepción de Cristo como cuerpo, que es de origen paulino, recordemos, en Agustín tiene una fuerza enorme. Cuando Agustín entiende la iglesia como un cuerpo, cuando percibe la división que hay en ella, pues percibe que hay una fractura en el cuerpo, que hay algo que está rompiendo esa unidad del cuerpo que debe prevalecer. De hecho, este tema, y bien profundizado, fue desarrollado en su momento por el padre Miguel Villamizar, su tesis de licencia de Roma hace algunos años. Este texto muestra un argumento muy interesante. Cristo es la cabeza de la iglesia, y si Él es la cabeza de la iglesia, Cristo está siempre presente. Y si alguna parte de sus miembros sufre o está en problemas, pues es todo el cuerpo el que está sufriendo. Esto tiene consecuencias pastorales muy interesantes. O sea, es un texto de valor cristológico, pero sobre todo que hace referencia al valor de la iglesia y el significado de la unidad en ella, la que está demostrando que aunque Cristo no esté, la iglesia es su cuerpo y por tanto la iglesia es también responsable de la cabeza, en el sentido de la cabeza reciente de lo que pasa en el cuerpo. O sea, cuando sucede siempre algo, hay un resentir, hay un afectar a todo el cuerpo, ¿no? La polémica donatista fue una de las grandes peleas que ocupó casi toda la vida de Agustín, hasta el concilio de Cartago del 414, es un poco de historia, ¿no? O sea, toda esta división interna de la iglesia, que según Agustín fracturaba la salud del mismo cuerpo de Cristo, que es la iglesia, fue un desangramiento, dice Agustín, de divisiones internas dentro de la iglesia que la fracturaron, que le hicieron daño y que generó mucho dolor, ¿no? Cuando comienza a desmontarse la iglesia donatista, que ya Agustín había vencido en la polémica a los donatistas, interviene directamente pues, el Estado romano, ¿no? Entonces, aunque pasó la polémica, Agustín centra su esfuerzo en ser defensor de la unidad de la iglesia, toda entendida como un solo cuerpo. Entonces, Agustín dice que dentro de la iglesia hay fracturas, que dentro de la iglesia hay divisiones, que dentro de la iglesia hay heridas que están causando daño, no solamente al cuerpo, sino también a la cabeza, generándole gran dolor. Un argumento interesante a resaltar es que los donatistas, este grupo donatista del siglo IV, sostenían que la cabeza estaba tranquila, ¿no? Sin preocupaciones. Agustín demuestra que no,
la iglesia es una sola porque Cristo es uno solo. Y así, como hay un solo cuerpo y no dos cuerpos, antiarriano, que decía que hay dos cuerpos, uno espiritual y uno material, y por eso cuando algunos miembros del cuerpo sufren, todo el cuerpo sufre, y por eso el cisma donatista era una fragmentación constante de la iglesia. Decía que no, había no solamente que la cabeza estaba tranquila, no, era un solo cuerpo, de manera que todo dolor se siente en todo el cuerpo. Y estamos resaltando esto una y otra vez para interiorizar el carácter de unidad de la iglesia, que puede ser luego ya reflexionado en otros escenarios, que lo vamos a ver de pronto de una manera rápida. Pero hay una idea secundaria que vale la pena resaltar, hay otra idea. Dice, la lengua no se desentiende, esto es bien interesante, y por lo tanto dice, lo que parece y se dice en el Evangelio y dicen los obispos es manifestación de Cristo. O sea, cuando habla un obispo, habla la iglesia simbolizando la unidad. Esto es muy interesante, aunque hoy digamos que puede estarse percibiendo una fractura en unas ciertas divergencias internas y inconformidades, donde incluso esa unidad se ve de alguna manera puesta en crisis, cuando incluso algunos obispos o algunos sacerdotes plantean fuera de la unidad de la iglesia algunas divisiones que hoy pues hacen daño. Entonces vemos un poco que este tema de la división es un tema permanente, ¿no? O sea que la lengua es también parte del cuerpo, o sea, está dando a entender que todo es los pies, pero la lengua también es parte del cuerpo, y si la lengua reacciona es porque la cabeza también. Entonces, la lengua reacciona para expresar lo que tanto la cabeza como el cuerpo están sintiendo, en este caso de malestar, de fractura, de dolor, ¿no? Entonces, está el dolor, está la cabeza y es la lengua la que grita. Acá está la idea interesante, porque cada miembro tiene su función. Esto es bien interesante. Esto ya lo desarrolla San Pablo de una manera fantástica, ¿no? Y por eso, no todos hacen lo mismo en la iglesia. Hay quien tiene que expresarlo. Lo expresa la lengua, dice. Pero la lengua no actúa sola. La lengua actúa porque el cuerpo le pide que actúe, porque la cabeza lo resiente. De la cabeza no habla, los pies tampoco. La única que puede hablar es la lengua, que expresa el cuerpo y que expresa la cabeza. Es bien interesante. Son detalles muy interesantes de Agustín, de lo compleja que era la mente de este gran hombre y de lo organizada que era su mente al mismo tiempo. Es una mente compleja, pero muy organizada. Dice, cuando la lengua se está expresando todo el sentir del cuerpo y de la cabeza, ¿no? La lengua está expresando una unidad o está expresando una división, digámoslo así. Agustín es uno de los más grandes defensores de la unidad de la iglesia. Es consciente que esta unidad es prenda de garantía no solo en la intimidad con Cristo, sino también de su permanencia y subsistencia en la forma en que vive en esta historia humana. Es una unidad que es real, una unidad que no es solo una moción espiritual, ¿no? No es solo una cuestión de tipo espiritual, es una unidad que se percibe en los lazos, en el tejido que cada uno de los creyentes configura en eso que llamamos el cuerpo de Cristo, o sea, la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, que ya padeció por nosotros y resucitó, es cabeza de la iglesia, que la iglesia es cuerpo suyo y que este cuerpo, la unión de sus miembros y la trabazón de la caridad, es equivalente a la salud. O sea, la unidad de estos miembros,
la trabazón de cada uno de ellos, la unidad de cada uno de ellos en la caridad equivale a la salud. O sea, en la vivencia amorosa de Cristo, todos unidos y cada uno en la función que le corresponde, estaríamos hablando al equivalente de un cuerpo que tiene salud, donde cada uno de los miembros está allí. Ahora, la unidad ha sido siempre un reto no solo de la Iglesia, sino de absolutamente todo proyecto humano a realizar. El tema de la unidad no es solamente un tema religioso, cristiano, católico, ha sido parte fundamental del proyecto humano. De realizar la gran virtud de la unidad es una vocación que viene derivada de Cristo mismo. Era lo que Jesús pedía al Padre para la comunidad de seguidores. ¿Qué pedía Jesús para la comunidad de los seguidores? Que sean uno, Padre, como tú y yo somos uno. La unidad, ¿no? Bien interesante. Otro texto evangélico. ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? La palabra que yo les digo no la hablo por mi cuenta, sino que el Padre que mora en mí es el que hace las obras. Ya no estoy en el mundo, ellos sí están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo, guárdalos en tu nombre, los que me has dado, para que sean uno, así como nosotros. Fíjense cómo se va haciendo énfasis en este punto de la unidad. Vamos a ir ahondando para ir sacando las consecuencias prácticas también, ¿no? Pese ese deseo de Jesús y su súplica al Padre por la unidad, la historia misma de la Iglesia nos demuestra esa debilidad y tendencia que tenemos a debilitar la unidad. Piensen ustedes todas las tensiones internas que se producen dentro de la Iglesia, dentro de los mismos obispos, dentro de los mismos sacerdotes, decíamos ahora, donde unos dicen una cosa, donde otros dicen otra, y donde se percibe como necesidad una unidad de criterios. De hecho, la división es la gran amenaza que permanentemente nos acecha, y cuando logra entrar en la comunidad, en la familia, en la pareja, en la amistad, trae consecuencias verdaderamente funestas. Cuando la división logra entrar y se logra instalar en el corazón de cada uno, entonces comienza a desmoronarse, comienza la bancarrota de la experiencia comunitaria, familiar, de pareja o de amistad. ¿No? Cuando entra la división, la intriga, la cizaña, el mal comentario, la puya, entra sin que lo pongamos en duda el diablo. Esto es bien interesante. De hecho, al diablo se le conoce también el diablo como el que divide. De hecho, algunos puntos a resaltar derivados de este texto de Agustín. Cristo sufre el dolor del cuerpo. Cristo sufre y está identificado con nuestras alegrías, pero también está identificado con nuestros dolores. Cristo sufre con nuestros dolores. Cristo goza con nuestros gozos, ¿no? Ahora bien, no puede no sentir la cabeza el dolor de cada miembro. Es imposible. Cristo se hizo en todo semejante a nosotros. En el cuerpo cada miembro es muy importante. Todos diferentes, implican diferentes funciones, pero un solo cuerpo con una sola cabeza. Cristo, y por tanto todos son importantes y necesarios. Sé qué lugar ocupo en el cuerpo. Esto es una muy buena pregunta. Sé qué lugar ocupo en el cuerpo. Es decir, tengo claro cuál es mi aporte y don específico por la vida del cuerpo de Cristo, que es la Iglesia. Y una pregunta final. Como miembro del cuerpo de Cristo, que es la Iglesia, siento dolor cada que algún miembro está enfermo, débil, agonizante o amputado. Esto mismo puede aplicarse perfectamente a la familia, a la pareja o a cualquier grupo específico, cristiano. Yo creo que hoy
este tema de la unidad, aunque desarrollado un poco académico, desde esta experiencia de Agustín, de la división inicial de la iglesia del siglo IV, y no solo del siglo IV, desde casi desde los comienzos, comienzan las grandes divisiones, hasta el día de hoy, es un reto que se nos propone, el mantener la unidad en el amor. Oremos pues por la unidad en el amor de cada uno de ustedes, de cada una de sus familias, para que el diablo, o sea, aquel que divide, aquel que siembra la cizaña en la mente y en el corazón, pues sea sacado de allí y reine entre nosotros la comunión fraterna. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Amén.